Yo tuve que soltar lo que más me importaba y lo que más amaba en mi vida, que eran mis hijos, ¿no? Yo sí era de las señoras que decía, mis hijos son mi vida. Sin ellos no puedo estar, sin ellos no puedo vivir. Y pues cuando mis dos hijos toman la decisión de quedarse con su papá, y que su papá les dijo, pues con melón o con sandía, pero si te vas con tu mamá, bueno, pues se acaban las cosas acá, y si te quedas acá, entonces no puedes volver a ver a tu mamá. Y literal estaba esperando a morirme. Empecé a buscar formas de suicidarme, empecé a buscar cómo era la forma correcta de cortarte las venas, porque yo ya no le encontraba ningún sentido a mi vida. Yo fui un medio para que llegaran aquí, pero es la vida de ellos y son las decisiones de ellos. Es que los hijos tomen una elección de independencia no es directamente proporcional a que si fuiste buena o mala mamá. Así es. Porque cuando tú te amas, cuando tú resurges, cuando tú te integras y eliges esto que dices de no sobrevivir, sino vivir a plenitud, ya en sí mismo es gana-gana, porque no solamente estás ganando tú, sino que le estás dando a ganar a ellos. El día que mis hijos volteen, tendrán el ejemplo de una mujer, de una mamá, que les enseñó cómo amarse y cómo salir adelante, y que el dinero en realidad no es lo que importa en la vida. Por primera vez en la vida lo voy a decir al aire. Bienvenidos a un nuevo episodio de Resignificando Ando. Hoy tenemos aquí de invitada que me siento honrada, feliz. ¿Qué les puedo decir? Una mujer que conozco recientemente, pero que he llegado a admirar y aprender de ella más de lo que imaginé el día que la conocí. Y ella es Loretta Valle. Me gustaría que te presentaras para todos los que nos están viendo y escuchando, Loretta, como a ti te gustaría presentarte. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Estoy honrada de estar aquí. También te conozco hace poco, pero eres una mujer extraordinaria, ¿eh? Gracias, Loretta. Bueno, y para todos, yo soy Loretta Valle, yo soy coach transformacional, soy hipnoterapeuta, soy muchísimas otras cosas, speaker profesional, conductora y productora de televisión, pero sobre todo soy una mujer que ha resignificado su vida y que ha logrado una versión que en mi vida imaginé, ¿no? Entonces, pues, gracias. Pues yo sí creo que no la imaginaste y se siente que la lograste. Entonces, justamente en este capítulo les vamos a hablar sobre esta parte de soltar. No solamente aprender a soltar a los hijos, sino aprender a soltar todas las creencias y todas las emociones que tenemos cultural y socialmente tan arraigadas en nuestro ser madre, ser mujer, roles, compromisos. ¿Y qué pasa con eso? Y cómo una mujer como Loretta nos va a platicar cómo soltó ella a sus hijos. Dale like, activa la campanita y suscríbete a este canal de Resignificando Ando. Comenzamos. Porque la vida nunca se pone en pausa para resolver, sino que resolvemos mientras vivimos. Y como lo que nos pasa no es lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa, siempre tenemos la posibilidad de resignificarnos. Soy Shulamit Graver, psicoterapeuta, y acompáñame en este espacio Resignificando Ando. Bueno, Loretta, además de la emoción de tenerte aquí, este tema de nuestros hijos, nuestra vida, como si nuestra vida fuese nuestros hijos o nuestros hijos guiasen nuestra vida, y soltar o perderlos o en algún momento sentir que no nos hablaron, no están encima de nosotros o no tenemos este control sobre ellos, nos ocasiona como un caos, ¿no? Como un vacío. Entonces, me encantaría que pudiéramos hablar sobre este tema tan difícil. Y tan difícil lo digo porque cultural y socialmente es difícil de soltar. Así es. De soltar hijos, creencias, nos da tanto miedo. Y me gustaría preguntarte, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues mira, como tú sabes, yo tuve que soltar lo que más me importaba y lo que más amaba en mi vida,
que eran mis hijos, ¿no? Yo sí era de las señoras que decía, mis hijos son mi vida. Sin ellos no puedo estar, sin ellos no puedo vivir. Y pues cuando mis dos hijos toman la decisión de quedarse con su papá y que su papá les dijo, pues con melón o con sandía, pero si te vas con tu mamá, bueno, pues se acaban las cosas acá, y si te quedas acá, entonces no puedes volver a ver a tu mamá, ¿no? O sea, ¿A qué edad, ubícame, qué edad tenían cuando tuvieron que tomar esa decisión de vida? mi hijo estaba a punto de cumplir 18 y mi hija estaba en los 14, ¿no? No a punto de cumplir los 15, pero en los 14. Mi hijo estaba a unos días de cumplir los 18, ¿no? Entonces tuvieron que tomar una decisión ellos, y los dos, tengo un hijo hombre y una hija mujer, los dos decidieron quedarse con su papá, ¿no? Entonces, pero para mí fue algo terrible, porque no hablaron conmigo, porque no me avisaron, porque mi hijo, pues bueno, tuvimos una discusión un día, él y yo, que vino, él estudiaba en Inglaterra y vino a México, tuvimos una discusión, y en esa discusión me dijo, es que tú no eres como papá, como todos los adolescentes, ¿eh? Tú no eres mi papá, quién sabe qué, en casa de mi papá sí se puede esto y todo, y yo le digo a él, pues si también estás con tu papá, ahora sí que go ahead, vete con tu papá, y me la tomó en serio y nunca más regresó, ¿no? Entonces, y después mi hija, a las 2 semanas, más o menos 3 semanas, la voy a dejar porque era un fin de semana conmigo y un fin de semana con su papá, y la voy a dejar con su papá a su casa, y cuando la voy a regresar, o sea, voy a recogerla el domingo por la noche como siempre, pues ya no me la entregan, y nunca más en la vida me volvió a contestar el teléfono. Le mandaba yo mensajes por Messenger, de Facebook, etcétera, ¿qué te hice? Dime, por favor, te pido, tata. Nunca más volví a saber de ella, ¿no? Entonces, imagínate nada más cómo me sentí, porque nadie me daba una explicación, porque nadie me decía qué es lo que había sucedido. Entonces, yo me estaba literal volviendo loca, y empecé a tener una depresión, porque hablaba por teléfono, iba, los escoltas salían, no me dejaban pasar, iba yo a la escuela de mi hija, porque en ese momento mi hija todavía estudiaba en México, me sacaban de la escuela, estaba rodeada todo pues, de escoltas, y no me permitían hablar ni siquiera con ellos. Mi hijo se regresó a Inglaterra a estudiar, entonces yo empecé a sentirme muy mal, empecé a sentir como si me hubieran desprendido de algo, ¿no? Como si se Como hubieran una llevado. especie de vacío existencial. Sí, pero yo sentía como un desgarre, como si se hubieran llevado mis entrañas, porque se habían llevado mi vida. Porque yo había basado mi felicidad, había basado mi existencia, había basado mi camino, había basado todo en mis hijos, ¿no? Entonces, para mí fue terrible, y yo no quería ver a nadie. Me encerré en mi recámara, no quería ver a nadie. Mi mamá estaba muy preocupada. Le llamó a 2 primas que tengo de Tampico. Mis primas vinieron conmigo. Yo no permitía la entrada a nadie, y a mi mamá le daba mucho miedo que yo me fuera a matar. Claro. Y literalmente, sí, o sea, todo el santo día yo rumiaba, tenía pensamientos suicidas, estaba muy enojada con la vida, con Dios, con todo, estaba muy enojada. Y yo decía, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué si yo siempre quise ser mamá? ¿Y por qué, y por qué, y por qué, y por qué? En lugar del para qué, el famoso para qué. Entonces estuve yo muy mal. En ese momento fumaba, nada más fumaba yo, tomaba café, no quería comer, y literal estaba esperando a morirme. Empecé a buscar formas de suicidarme, empecé a buscar cómo era la forma correcta de cortarte las venas, porque yo ya no le encontraba ningún sentido a mi vida. O sea, el sentido de tu vida eran tus hijos y tu ser mamá. Así es. Hasta que la vida te dijo, a ver cómo le haces, porque ya no hay más de esto. Así es, justamente, ¿no? Entonces, ya que estaba yo con un cúter, porque pues averigüé, te digo, yo ya me iba a cortar las venas, tuve como un flashazo, ¿no? Tuve como un flashazo y dije, ¿qué estoy haciendo? Lo mismo, bueno, no exactamente lo mismo, pero lo mismo, el mismo abandono que yo siento, se lo voy a hacer sentir a mi mamá. Y además de todo, mis 2 hijos van a cargar con esto por siempre. Entonces dije, no voy a hacer esto,
yo lo describo como si hubiera bajado algo a alguien, lo que quieras, hombre, en lo que creas cada quien. Como si me hubiera quitado la venda y dije, no lo puedo hacer. Y de ahí le dije a mi mamá que necesitaba ayuda y regresé con mi psicóloga, que amo y adoro, y ella inmediatamente me mandó con el psiquiatra para que me medicaran, y entre el psiquiatra y mi psicóloga me ayudaron a salir adelante, ¿no? Porque yo ya Bueno, fue sentía un que duelo, perdía fue una pérdida. Totalmente, totalmente. Y lo que me explicó mi psicóloga es que tuve muchísimas pérdidas al mismo tiempo, entonces, y no elaboré bien los duelos, ¿no? Correctamente. Entonces fue el cúmulo de pérdidas que la cereza del pastel fue que mis hijos decidieran esto y que yo ya no pude, yo reventé, troné, ¿no? Y fíjate, escuchándote, Loreta, está muy fuerte porque no solamente es la pérdida como física y emocional de tus hijos per se, sino todas las creencias de emociones que también se pierden alrededor. Así es. Son la creencia de que ser madre era tu proyecto de vida, la creencia de que tú valías por ser madre, las emociones que acompañan esas creencias. Entonces, a veces nos confundimos porque creemos que, bueno, es la pérdida de una sola cosa, en este caso la pérdida de los hijos, y no, es soltar un montón de creencias. Para mí era... De resetearte quién eres tú. Exactamente, justamente dijiste algo fundamental, ¿no? O sea, yo tuve que identificar que había perdido mi identidad. Porque aparte, desde que yo nací, a mí me educaron, me hicieron creer que me tenía que casar para ser feliz, que tenía que ser mamá para ser feliz, que yo no podía trabajar, ¿no? O sea, yo era mujer, entonces tú te tienes que casar, tú tienes que tener tus hijos, Entonces, imagínate nada más, el sentido de mi vida me lo habían quitado. Yo creía que sin mis hijos no podía ser feliz. Yo creía que sin mis hijos, entonces yo ya no valía, porque yo me había convertido nada más en la mamá en la esposa ¿no? Y yo como Loreta, como mujer, pues yo ya no era nadie. Entonces, como mis hijos habían tomado esa decisión, el poder aceptar esa decisión, el poder identificar las creencias que me estaban limitando y que me estaban involucionando y que me estaban haciendo tener un sinsentido de vida y esta visión de túnel fue muy complicado para mí, porque aceptar que tus hijos decidieron no estar contigo es bien complicado. Y luego cuando me enteré, por ejemplo, que mi hija incluso se quería quitar mi apellido, pues para mí fue como un shock, ¿no? O sea, que también se quería quitar el apellido y el verla nada más en los juzgados, porque pues estuve yo peleando por la custodia de ella, mientras que fue menor de edad, por la de mi hijo, pues, no porque ella era mayor de edad, pero por la custodia de mi hija sí peleé yo, porque yo siempre quise dejar como una huella de que yo hice hasta lo último para poder estar aquí, ¿no? También soltar eso fue muy complicado, Shuli, muy complicado. Porque... Y es como no solamente soltar, sino respetar o entender que a veces la elección del otro es su elección. Así es. Sean menores, sean mayores, y que nosotros tenemos injerencia con los hijos hasta cierto punto. Porque escucho tu historia y digo, qué duro. Pero también escucho historias, digamos, más, voy a decir, normales, por decir, de familias que viven con sus hijos, ¿no? Yo pienso incluso en mi caso, con mis hijos que ya son independientes y están casados. Y me remoto a cuando yo era recién casada y tenía que ir a la comida y a la cena y a la comida y a la cena y vivía con un pesar esta pertenencia familiar que decidí que yo no quiero crear una familia así. A mí se me antoja que mis hijos me vean cuando se les antoje. Entonces también fue soltar las creencias y las ideas de que la familia unida y la familia bonita de papá, mamá, hijos es cuando tienen los días que se reúnen, cuando están todos juntos. Hay otras formas de ser familia y también es soltar ideas y creencias. Tal vez lo diría menos drástico porque tu caso sí es un caso mucho más drástico, ¿no? Es un caso en el que tú tuviste que desprenderte de un sentido de vida. Así es. Y a mí me escriben muchas personas, muchas mujeres, les doy sesiones a muchas mujeres, justamente que me dicen, es que cómo has logrado poder sentirte feliz, construir una vida, sentirte plena, yo te veo realizada, ¿cómo le has hecho, no?
Sí, Y sí, sí. justamente fue identificando estas creencias que me limitaban y hallando la manera de poder impactar en mí positivamente, ¿no? Implementando otras creencias que me empoderaran. Como por ejemplo, yo primero fui mujer antes de ser esposa y antes de ser mamá. Entonces, el poderme reconocer a mí y resignificar toda mi historia fue importantísimo. Elaborar este duelo correctamente y respetar la decisión de ellos, ¿no? O sea, aceptando que eso es lo que ellos quieren, aceptando que yo no puedo influir en la decisión de otro ser humano y que no los poseo. O sea, yo no poseo a mis dos hijos, ¿no? La vida de ellos, yo fui un medio para que llegaran aquí, pero es la vida de ellos y son las decisiones de ellos, me gusten o no me gusten. Y el volver a retomarme a mí y darme la mano a mí, reconocerme, resignificar, resurgir, etcétera, y poder todas estas piezas de rompecabezas desperdigadas que estaban, volverlas a integrar en mí para poder volver a ser una persona completa y no sentirme incompleta, fue muy complicado. Fíjate que esto que dices me parece importantísimo en cuanto a la maternidad. Como que nos han hecho sentir incompletos si los hijos no cumplen las funciones o están colocados en nuestro círculo como nosotros quisiéramos. Sí. Y esto que ahorita lo último que dijiste es respetar que tú fuiste un medio para que ellos lleguen acá, pero su vida es independiente y sus elecciones como hijos son independientes. Que me pasa mucho también en terapia con hijos que deciden, por ejemplo, irse a vivir solos. No porque se casaron, que, bueno, es que si se casaron ya es normal. No, sin casarse, de jóvenes que deciden dejar la casa, irse a vivir solos y cómo les cuesta a las mamás. ¿Qué fallamos? ¿Qué hice mal? ¿Qué te incomoda de la casa? En vez de pensar, ¿será que es un adulto que merece estar solo, que quiere vivir independiente? No qué fallamos, sino cómo respetar estas decisiones. Creo que es algo que no nos enseñan. No. Que no nos educan para ello. No nos educan para ello, nos educan a que la familia muégano es una familia funcional y es una familia perfecta cuando no lo es, ¿no? O sea, cuando es todo lo demás. Las familias muéganos son familias disfuncionales. Tenemos que cambiar todas estas creencias. Está satanizado incluso en nuestra cultura latina, ¿no? Aquí los mexicanos. O sea, ¿qué es lo que nos enseñan? La madre sacrificada, la madre que se quita el bocado de la boca por el hijo, la mamá sumisa que incluso permite abusos de parte de los hijos. O sea, el papel de la mamá, el rol de la mamá, lo tenemos que resignificar, ¿no? Y tenemos que sentirnos cómodos y tenemos que aceptar que una mujer tiene la libertad de ser feliz, ¿no? O sea, y que no, es más, ni siquiera necesitas ser mamá si no quieres ser mamá para poder sentirte plena o sea, en la vida y realizarte. Yo creo que la maternidad es una elección. Y antes no nos los ponían como una elección. En mi caso, por lo menos, a mí no me lo pusieron como una elección, ¿eh? Era como, tienes que ser mamá. O sea, como que naciste mujer y tú tienes que ser mamá. Y yo invitaría a todas las personas que nos están viendo y sobre todo a los que todavía no son mamás, ¿no? A las mujeres que no son mamás y también a los hombres que no son papás todavía. ¿Realmente es tu vocación? O sea, ¿qué vocación tienes? ¿Tienes vocación de soltería? ¿Tienes vocación de pareja? ¿Tienes vocación de familia? ¿Cuál es tu llamado? Porque no todas las personas estamos hechas para ser o para no ser mamá o papá, ¿no? Este punto es clave. Yo he llegado a pensar que tendríamos un mundo muy diferente si en verdad nos educaran a contactarnos con nuestra vocación. Y seguramente te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, a muchos de los que nos están viendo, escuchando, que vas a algún lugar y ves mamás que dices, es que no deberían de haber sido mamás. Sí. Esta forma de verlas tan desesperadas con los hijos, tan maltratando y a lo mejor su vocación no era esa. Pero vamos, me parece que esta vorágine de la vida, ¿no? De que naces, pero vas al kinder, pero a la preprimaria, pero la primaria, secundaria, preparatoria, te casas y tienes hijos, no debiera ser esa secuencia. No. Tendría que haber un momento en cuál es tu vocación profesional. ¿Quieres estudiar o no? ¿Quieres hacer algo técnico? ¿Quieres hacer una carrera profesional intelectual? ¿No? Como que este automático debiera pararse y tendremos que tener un espacio en nuestra vida para cuestionarnos
qué queremos ser y hacer. Así es, porque además el ser mamá no es un sacrificio, es un acto de amor, si es que así lo decides, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el ser mamá es una decisión importantísima porque efectivamente tú tienes que dejar a un lado ciertas cosas para poder dedicarte a ser mamá, ¿no? Entonces, ahora pues las mujeres están acostumbradas, yo entiendo todo esto de la igualdad y la equidad y todo lo que tú quieras, pero yo sí creo que ahora estamos teniendo también hijos muy descuidados, ¿no? Muy descuidados en manos de personas, y yo no estoy diciendo que no trabajen, o sea, está bien que trabajen, pero hay que entender que a los hijos se les debe de dar tiempo de calidad, se les debe o sea, de desear, ¿no? Y tenemos que saber lo que implica. O sea, no es que te estás comprando una plantita, no, o sea, es un hijo y es para toda la vida, ¿no? Es una decisión importantísima. Y también a las mamás que han perdido hijos, no negarles el derecho a sentirse bien, porque culturalmente estamos acostumbrados a que vemos mal de que es que qué mala mamá. A mí, ¿sabes qué me preguntaban al principio cuando pues, me sucedió esto de mis hijos? Me decían, ¿qué les hiciste? Y al principio yo decía, no sabía cómo contestar y me daba pena y me sentía culpable. Pero a lo mejor hasta te remontaban a ¿qué habré hecho para que no me quieran? Ah, no, claro, me sentía culpable porque yo decía, es que ¿qué hice para que no quieran estar conmigo, no? O sea, fui una mala mamá. O sea, no hice bien mi papel de mamá. Mi tarea no la cumplí bien y yo me echaba la culpa a mí. Gracias a mi terapia, gracias a estar sentada en un consultorio tanto tiempo, entendí que no era mi culpa, ¿eh? O sea, obviamente como mamá fallé igual que todas, ¿eh? O sea, igual que todas. Digo, no hay madre perfecta, ¿no? Pero hice muy buen trabajo. Además de todo, tengo la fortuna de que mi psicóloga conocía a mis hijos, o sea, los conocía porque ella me había dicho, traía a tu hijo, traía a tu hija, etcétera, y me había visto como mamá durante muchísimos años. Y me hizo recordar y ver que yo me levantaba, a pesar de que yo tenía, el papá de mis hijos tiene mucho dinero, entonces yo tenía todo el servicio que te puedas imaginar y todos los choferes que te puedas imaginar y demás. Yo me levantaba a levantar a mis hijos, yo les hacía el lunch, el sándwich en forma de corazoncito, el happy face en la servilleta y que tengas bonito día. Yo era vocal de la escuela de mis hijos, yo los llevaba, yo los traía. O sea, yo a mi hija le hacía le cosía los disfraces, etcétera. Me hizo recordar todas esas cosas y sí es cierto. O sea, yo fui una buena mamá, yo sí tengo vocación de mamá, ¿no? O sea, yo no me arrepiento de haber tenido hijos. Que escuchándote me viene a la mente algo importante, es que los hijos tomen una elección de independencia no es directamente proporcional a que si fuiste buena o mala mamá. Así es. ¿Sí? Tiene que ver con la libertad interior de cada ser humano de elegir su destino, de elegir su vida, de elegir los pasos que quiere seguir. Pero hablando de esta parte cultural o social, cuando nuestros hijos se independizan, pareciera que hicimos algo mal. ¿Por qué se quisieron ir de la casa? ¿Por qué no quisieron estar? ¿Qué hice mal? Sí. Y también, Shuli, cuando infortunadamente a lo mejor se muere un hijo, o sea, como que si la mamá sale adelante y la mamá después está bien y eso, es así como que, ¿por qué no le importa a su hijo? ¿Por qué? Porque es feliz, ¿no? O sea, te tachan de mala. O como en mi caso, que los hijos deciden que hay alienación parental y deciden estar con la otra parte, tampoco es como si uno no tuviera derecho a vivir plena y a vivir feliz, ¿no? Que justo eso te quería preguntar. ¿Cuánto hace de eso? Casi 14 años. Okay. Llevo casi 14 años. Por primera vez en la vida lo voy a decir al aire, sin ver a mi hija, más que en los juzgados. A mi hijo sí lo he visto, nunca lo había yo dicho. Pero mi hijo van 3 veces que regresa conmigo a escondidas y 3 veces que decide volverse a ir porque lo cacha el papá, ¿no? Entonces, sí es complicado esto, el poder soltar, el poder resignificar tu historia y el entender, ¿no? Que tú como ser humano, como mamá, también tienes derecho a decir, a ver, soy tu mamá y el día que te quieras liberar de las cadenas, entonces aquí estoy, ¿no? Pero tampoco eso de estoy con los brazos abiertos incondicionalmente, por siempre, pues no, porque también una tiene derecho, o sea, como ser humano y como mujer tiene derecho a poner límites, ¿no?
y a decir, o sea, sí quiero tener una relación contigo, pero una relación basada en el amor, una relación que no me vas a estar condicionando y que no voy a ser tu rehén, ¿no? Para cuando tú quieras y te puedes ir y regresar, o sea, una relación intermitente en donde te puedes ir y puedes regresar cuando tú quieras o cuando a ti te convenga. Es como dignificar también tu papel de mujer, no Sí, solo, de no ser solo de humano, madre, ¿no? De ser claro, humano. sí, Es cierto, mujer, efectivamente. de ser humano y de decir, bueno, yo también tengo derecho a una vida. Que fíjate que está sucediendo mucho un fenómeno de que hoy los jóvenes dejan mucho como a los nietos con los abuelos, es como esta generación sándwich, Ujú. de que no te van a cuidar como tú cuidaste a tus padres, pero al mismo tiempo tienes que estar, y tengo muchas pacientes en edades más o menos de 50 años, que yo sé que es otro gran tema, pero tiene que ver con esto de dignificar tu vida, que tienen grandes depresiones porque tienen que abortar su proyecto de vida para cuidar a los nietos, porque ahora los hijos están muy ocupados o están viajando, y es como si tú eres mala mujer si dices no puedo. Es que hay que aprender justamente a decir que no, ¿no? Hay que aprender hasta dónde tienes derechos tú y pues bueno, y que no te sientas una persona mala, una persona inadecuada o que no cumpliste con tu rol, ¿no? El rol que te impone la sociedad, porque tú decides hacer algo en la vida, ¿no? Entonces, esto que tú dices de las abuelitas jóvenes, pues sí, también, ¿no? O sea, tú ya cumpliste tu rol de mamá, y los hijos son los que decidieron tener a su vez hijos. Y está padrísimo cuidar nietos si tú quieres, ¿no? Cuidar a los Si nietos tú y quieres y cuando tú quieres, puedes. y cuando tú quieres, porque tú como persona, si ya te retiraste, si ya eres abuelo o lo que sea, también tienes derecho a tener un hobby, a viajar, es más, o sea, a dedicarte a lo que se te dé la gana como persona, ¿no? Y no tienes por qué a fuerza cuidar a los nietos o no tienes por qué hacer algo a fuerza. O sea, tu vida es tuya. Pero es un cambio, como tú dices, de educación y de resignificación, Sí, de porque tu rol tenemos de ser humano. Ya olvídate de exactamente. tu rol de mujer y de tu rol de abuela, sino esta legitimidad o este derecho sobre tu propia vida y no sentirte culpable. Porque de veras hay ahorita una gran ola de depresión en mujeres en sus 50 porque tienen que abortar su vida para cuidar nietos o para cuidar hijos. Y es como si perdieras el derecho de tu ser. Así es. Y estas mamás, ¿no? O sea, yo me quisiera regresar a lo de las mamás, ¿no? De las abuelas, Sí, estoy de acuerdo, y no tienes por qué hacerlo, pero las mamás, ¿no? O sea, sí. si hay alienación parental, si tu hijo, tu hija o tus hijos decidieron, porque hay veces que dos hijos se quedan con la mamá, pero uno se queda con el papá, pero es por la mujer se ve así como entre la espada y la pared, ¿qué hago, qué hago, qué hago? O sea, tenemos derecho también a poder soltar. Si uno de los hijos decide quedarse con el papá, está bien, o sea, sé que duele, pero hay que respetar las decisiones de los hijos, hay que respetar también las decisiones de los que sí se quieren y no es nuestra responsabilidad lo que ellos Exacto. deciden y tenemos el derecho, a pesar de que alguno de los hijos o todos los hijos decidan algo, nosotros también tenemos derecho a ser felices, a resignificar la historia, a poder integrar nuestro ser y a vivir con plenitud. O sea, no tenemos que quedarnos como la llorona por siempre, llorando por los rincones, hay mis hijos, hay mis hijos. Porque yo tenía el pretexto ideal culturalmente para que todo el mundo dijera, ay, pobrecita, lo que pasa es que sus hijos decidieron ya no estar con ella. Y por eso está triste, y por eso está deprimida, y por eso no sale, y por eso engordó 40 kilos, y por eso no pudo volver jamás en la vida a ser feliz. Pues, ¿qué crees? No. Porque sí se puede educar a la distancia. Porque uno sí puede educar con el ejemplo. Y justamente cuando yo tomé la decisión de vivir, ¿no? De dejar de sobrevivir y de comenzar a vivir, dije, yo los voy a educar a la distancia, porque ni mi hijo ni mi hija quiero que en algún momento de la vida una carguen con este peso, ¿no? De que mi mamá se mató porque nosotros nos fuimos, número uno, que además ellos no tienen ninguna responsabilidad. Y número dos, yo quería darles el ejemplo de una mujer
que resurgió y que se liberó de todas estas cadenas. Y yo dije, voy a llegar a ser exitosa, que para mí exitosa no tiene nada que ver con el dinero. Yo voy a ser una mujer exitosa, me voy a tener que integrar, voy a tener que construir y crear una vida por y para mí. Me voy a empezar a amar, voy a saber quién soy y entonces, el día que mis hijos volteen, tendrán el ejemplo de una mujer, de una mamá que les enseñó cómo amarse y cómo salir adelante y que el dinero en realidad no es lo que importa en la vida. Es una energía maravillosa, ¿eh? No estoy en contra del dinero. Pero gran lección de vida, porque esto de educar a la distancia es un legado, es un ejemplo que va más allá del contacto, de la cercanía, del estar enfrente del otro. Es cómo desde tu resurgimiento, resignificación de tu ser mujer, impactas la vida de ellos de una forma que uno nunca sabe cómo va a ser. Así es. Pero que existe ese impacto. Porque cuando tú te amas, cuando tú resurges, cuando tú te integras y eliges esto que dices de no sobrevivir, sino vivir a plenitud, ya en sí mismo es gana-gana, porque no solamente estás ganando tú, sino que le estás dando a ganar a ellos. Uh-huh. Y bueno, se me hace híjole, ¿qué te puedo decir? Una gran lección la que nos dejas. Ojalá se acercaran muchas mamás, porque yo veo que ese es un tema muy atorado, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres. Me atrevo a decir que la libertad interior es del ser humano en general, pero siento que este rol de mamás está mucho más atorado en la parte de nosotros como mujeres, y creo que dejas una gran lección a todos los que nos están escuchando. Además de que me siento muy honrada de estar contigo, muy afortunada. Y sé que no es sí es el primero, pero no es el único capítulo que vamos a hacer juntos, porque quiero decirte y confesarte aquí al aire que desde que te conocí he aprendido mucho de ti. En verdad, y escucharte es para mí un privilegio. Entonces, además de agradecerte de estar en este espacio, quiero decirle a todos los que nos están mirando, escuchando, que le den like, que pongan la campanita y estén atentos cada jueves a un nuevo capítulo de Resignificando Ando. Está con nosotros Loreta Valle. Me gustaría que, además de que van a aparecer tus redes y todo, pudieras decir cuáles son tus redes o dónde te puede escuchar, acercarse y bueno, creo que puedes ayudar a muchas mujeres que nos están oyendo en estos momentos. Claro que sí. Bueno, en Instagram, Facebook, YouTube, etcétera, estoy como Loreta Valle MX, Loreta con doble T, y bueno, salgo en un programa que conduzco y produzco en TV Azteca Internacional todos los días que se llama Transformarte. Entonces estoy aquí a las órdenes de todos. Oye, ahora sí, como diría a lo largo de este capítulo, tú eres una mujer que en este programa predicas con este ejemplo porque en verdad te transformaste. Así es, me transformé. Soy otra persona totalmente distinta. Sí, y se siente, se siente al escucharte. Pues muchísimas gracias por estar aquí y muy pronto estaremos de nuevo con temas nuevos con Loreta. Gracias.